especial. Hoy es 20 de mayo y pudimos lograr coincidir de tener acá a la Fundación Salvador Allende con Isabel Allende y a la Fundación Selmar Michelini. Así que primero vamos a darle unas palabras a Nelly Di Falco, Nené, que es la artífice de que este espacio sea y que se mantenga la memoria de Salvador Allende siempre en este rincón. Es una gran alegría recibirla en esta plazuela, en la cual el 11 de septiembre rendimos homenaje a quien fue presidente de Chile. Y hoy, 20 de mayo, nuestros pueblos se cruzan, se unen en un gran abrazo, pidiendo verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado. Vamos a dar la palabra a Gerardo Caetano para hacer una reseña sobre estas vidas de lucha y resistencia que fueron tanto Selmar como Salvador. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, no he engordado, tengo una postemilla y entonces... Y lo segundo, a pesar de los pesares, bueno, tengo que señalar que el sábado nuestro equipo, el de Selmar y el mío, tuvimos un pequeño suceso, pero siempre recuperaremos. Estoy hablando, por supuesto, del Club Atlético Defensor. Bueno, y ahora vamos a hablar en serio. El pasado es inspiración, no es recetas para copiar, es inspiración. Y hoy tenemos, y es una suerte, tenemos cruzadas dos inspiraciones extraordinarias, dos inspiraciones que van siempre con nosotros. La inspiración de Selmar Michelini, a 100 años de su nacimiento y a 48 años de su ignominiosa muerte. Y la inspiración de Salvador Allende, para todos nosotros un faro de luz, una figura que sobre todo en los momentos más difíciles siempre está con nosotros. Son dos figuras que por supuesto tenían su universidad. Salvador había nacido en 1908, Selmar era de otra generación, había nacido en el año 24, pero son legados que se encuentran. Concebían a la política desde una perspectiva social. Incluso ellos, antes de ser políticos, dirigentes políticos muy destacados, legisladores, ministros, habían desarrollado, se habían acercado a la sociedad para su transformación desde su militancia en organizaciones sociales. Y eso es sumamente importante, porque cuando llegaron a la política, Selmar desde su vallismo, Salvador desde su socialismo, nunca hay que olvidar, más o menos son lo mismo, sobre todo el primer vallismo, el vallismo de Don Pepe y el vallismo de Selmar, era socialismo democrático, o sea, había mucha convergencia. Esa sensibilidad social estuvo en su militancia política, le venía desde arriba, pero esa militancia política siempre estuvo, y quiero destacarlo, vinculado con la dimensión de la cultura. Eran cultos, eran lectores. Selmar leía con una velocidad increíble, lo cual lo hacía sospechoso para los libreros. Pero los libreros le hacían las preguntas y se confirmaba que Selmar lo había leído. Los hijos no salieron muy así. Eran cultos, una virtud que hoy en los dirigentes políticos brilla por su ausencia, con excepciones. Pero brilla por su ausencia. Hoy está la idea de que la política no tiene como un valor fundamental el hecho de la construcción de una base cultural para entender la sociedad. Los dos tenían mirada de mundo.
sus horizontes de expectativas no terminaban en la frontera de sus respectivos países. Selmar fue muy uruguayo y Salvador fue muy chileno. Pero precisamente por ser muy uruguayo y muy chileno, los dos tenían una visión del mundo, estaban comprometidas con las causas de su tiempo, sentían como propio la violación de cualquier derecho humano en cualquier lugar del mundo, lo cometiera quien lo cometiera. Y esto es algo muy importante, no tenían doble sesgo para juzgar a las dictaduras, no lo tenían. Eran personas muy vitales, no tenían vocación de mártir, no tenían vocación de martirio. Más aún, querían la vida, eran personas alegres, vitales, tenían muchos intereses culturales, sociales, deportivos, querían vivir y querían vivir para transformar la sociedad, para transformar la sociedad. Eran tendedores de puentes. Y eso es muy importante, porque en estos tiempos, bien, el sectarismo puede ser una tentación. Y ambos, Selmar y Salvador, tendieron puentes para construir articulaciones políticas diversas. Y no quisieron jefear a sus organizaciones políticas. Yo conozco bastante bien a la Fundación Michelini. Y conozco, aunque menos, a la Fundación Allende. Y creo que en la inspiración de sus figuras fundadoras, pueden hacer cosas que otras fundaciones no pueden hacer. Entre otras cosas porque tienen esa perspectiva de apertura, tienen esa perspectiva de respeto irrestricto a los derechos humanos, tienen esa marca del pluralismo, desde posiciones muy firmes. Desde esas posiciones firmes, Selmar, cuando se tuvo que ir del Partido Colorado, se fue. Y era una aventura. Cuando antes se tuvo que ir de la lista 15, se fue. Y era una aventura. Salvador Allende no tuvo una vida política sin incertidumbre, no, las asumió. A Salvador le tocó ejercer la presidencia de la República en un momento trágico. Y le tocó tener enemigos siniestros. El primero de ellos, sin duda alguna, Richard Nixon y todo el gobierno norteamericano, que desde que emergió el socialismo por la vía democrática en Chile, marcó la idea de que eso no podía prosperar y que había que, por el costo que fuera, terminar con esa experiencia. Por supuesto, tuvo enemigos esbirros, como Pinochet, traidor, mentiroso, además de genocida. A Selmar, muchos de quienes eran sus amigos entrañables lo acompañaron hasta el final. Pero también hubo quienes miraron para otro lado. Y Selmar hablaba con todos, incluso con los enemigos, que para él no lo eran, eran adversarios. Y hablaba con los adversarios para tender puentes, para buscar soluciones. Eso no inhibía un ápice de su compromiso con las causas más difíciles. Cuando se asesinan a los primeros estudiantes en los años 60 en Uruguay, ahí estaba Selmar, el pregón del pueblo, fiscalizando, denunciando desde el Parlamento. Cuando hubo que pugnar contra los ultristas de adentro, Salvador Allende supo ponerse desde el lado de la razón y supo defender lo que era la construcción más racional. Y eso lo hizo, como a Selmar en otras oportunidades, impopular en algunos círculos. Eso, sin embargo, a los dos los deja en la historia de nuestra América Latina. Son dos figuras diferentes pero convergentes. Son dos figuras que refieren a esa izquierda democrática que es un horizonte clave de expectativa. No sería el único, pero es
el horizonte de expectativas en el que yo me inscribo y en el que muchos de los que están aquí se inscriben. Un horizonte que defienda los grandes valores de siempre, pero que los defienda en democracia y que los defienda reivindicando siempre contra el que sea cualquier violación a los derechos humanos. Los dos fueron asesinados por el terrorismo de Estado y los dos fueron asesinados en muchos aspectos, aun cuando Salvador se suicidó, fue asesinado. Ese ataque increíble a la Casa de la Moneda era un asesinato. Y el gesto de Salvador Allende es un gesto enhiesto de algo que también los hermanaba, una profunda valentía, una profunda valentía. Hay una idea equivocada de que la valentía la tienen los temerarios, los que no tienen miedo. No es así. La mayor valentía es la que surge de aquellos que han tenido miedo, mucho miedo, y que desde esa asunción de la humanidad, de tener miedo, le pisan la sábana a los fantasmas, incluso a los peores fantasmas. Fueron extraordinariamente valientes y por eso su legado hoy entre nosotros es tan poderoso. Por eso, y sabrán entender que la postemilla no me deja extenderme más. Yo suelo ser muy breve en mi discurso. Quiero terminar refiriendo nuevamente lo del comienzo. Los legados son inspiración, no son para copiar. Cuando miro a la familia Michelini, lo primero que siento es temor, el clan, pero lo segundo que siento es admiración, porque son libres de su camino. Y esto que ha estado en sus hijos, está en sus nietos, y lo he podido confirmar. Aquella idea que una y otra vez Selmar insistía, que no se una mi recuerdo con la tristeza, aunque cueste especialmente este 20 de mayo, en donde se combinan dos hechos tan diversos, los 100 años de su nacimiento, que tendríamos que celebrar tanto, y los 48 años de su muerte ignominiosa, que una y otra vez censuraremos. Sin embargo, han dejado a sus descendientes y han dejado a sus pueblos la libertad de ser distintos. Las generaciones jóvenes no tienen que emular a figuras gigantescas, no eran superhéroes, eran hombres de su tiempo. Y hoy el camino de los más jóvenes, que es el camino más indispensable. Recuerdo la voz de un gran profesor de la Universidad de la República, cuando en 1958, en la lucha por la ley orgánica, dijo: las grandes transformaciones las hacen un puñado de viejos con una multitud de jóvenes. Que esa frase que tanto sentían Selmar y Salvador Allende nos sirva como interpelación. Nosotros, en un país tan envejecido como el Uruguay, podremos tener muchos viejos, pero si no tenemos muchísimos jóvenes, y para que tengamos muchísimos jóvenes, lo primero, hay que darles el lugar que les corresponde, por derecho. Galeano, que conoció a ambos, decía: en el Uruguay todo joven es culpable hasta que demuestra que envejeció. Y era una frase sumamente relevante, que todavía tiene vigencia. Bien, por los jóvenes, por los que hoy Selmar y Salvador estarían de alguna manera convocando. Y no encuentro mejor manera de terminar que parafrasear al gran poeta Mario Benedetti. Y tal vez algún día volverán nuestros Selmares, nuestros Salvadores, esos que dejamos en cada uno, y nos tenderán una mano, como en tantas noches tristes,
pero lo harán para salvarnos, lo harán para levantarnos, para desamortajar nuestra alegría, para galvanizar nuestros pregones, haciendo el futuro con unas pocas frases. Gracias. Buenas tardes. Continuamos con la palabra de Cecilia Michelini. Bueno, hola a todos. La verdad que muy contenta de que tantas y tantas personas, tantos y tantas nos acompañen hoy. Aprovecho para felicitar a la gente que organizó, a Sandra, a Nené, y también desearles lo mejor al nuevo centro Rosa Luxemburgo, que espero podamos trabajar juntos. A ver, ahora no, hay mucho ruido, ¿no? Sí, eso que sos vos, Gerardo, con el defensor que me mataste. No está solo. Bueno, yo no heredé el don de la palabra de Selmar, así que voy a tratar de hacer lo que pueda después que habló Gerardo y me sacó todas las ideas, ¿verdad? Pero bueno, voy a recurrir a mamá, que siempre me da una ayuda. Quizás eso sí te faltó, que Belela siempre lo dice, hay que nombrar a Elisa, porque en esa libertad que decís que tenemos, que creo que tenemos, no toda la que hubiéramos querido, pero bueno, bastante, influyó también Elisa, mucho. Y cuando mamá estaba enferma, ya pocos meses antes de morir, el médico que venía a diario a visitarnos le dijo: usted es una mujer muy guapa. Y yo le dije: ¿lo decís en el sentido uruguayo o en el sentido español? Saben que en España guapo es bonito. Y él dijo, siguiéndome el juego: bueno, lo digo en los dos sentidos. Y ella dijo: no, yo no, si a mí no me pasó nada en la vida. Entonces el hombre me miró joven, me dijo joven, me miró así. Y dije: bueno, mamá, no sé, sí, bueno, tal, ¿qué fue lo peor que te pasó a ti en la vida? Que mataran a mi hermano. Mataran a mi hermano, no, perdón, que mi hermano se suicidara. El hermano de mamá se suicidó y ella lo encontró cuando tenía mamá 18 años. Y entonces yo le dije: bueno, mamá, ¿y papá? No, Selmar vivió intensamente. Selmar tuvo una vida plena. Es verdad que lo asesinaron y fue muy doloroso, pero Selmar tuvo una vida llena de cosas, hizo todo lo que quiso. Entonces siempre me queda eso. Y pensé, ¿qué razón tiene? Porque en realidad Selmar, muy joven, todos ahora lo pensamos y no lo podemos creer, que tuviera 52 años, no sé qué edad tenía Salvador, un poquito más. Igual era joven Salvador para morir. Selmar tenía 52 años, el Toba 42, Willy Rosario no llegaban a 30, Liberov creo que era un poco mayor también, ¿no? Me parece 60 y algo. Pero eran jóvenes para morir, pero Selmar vivió intensamente y eso es una cosa que nos dejó. Y es cierto que en esa carta que le escribe a Eli, que está para acá con nosotros, que le dice que la tristeza nunca se asocia a tu nombre, él está hablando de un checo que escribió esas palabras estando preso. No son palabras de Selmar, son palabras de ese checo que el nombre es muy difícil. Si alguien me ayuda. Bueno, nosotros cuando hicimos la fundación pensamos que eso realmente, como dijo Gerardo, lo representaba, que nunca la tristeza se asocia a mi nombre, y sinceramente creo que desde la fundación y de los hermanos y los nietos lo hemos logrado. Selmar era generoso. De todas las cosas que yo podría decir como político, viéndolo como ciudadana, lo que me llama más la atención es que fuera generoso. Él era generoso y eso se echa de menos. Eso no lo dijiste, Gerardo, también. Todas las demás cosas que dijo Gerardo, las aplaudo y están muy bien.
Pero la generosidad en política es fundamental. Si nosotros no somos generosos, si no somos conscientes que las cosas se hacen entre todos, no podemos avanzar. Y ese es un legado que él dejó. No tenía problema en dar un paso al costado si era necesario, ¿no? Si consideraba que era así para poder crecer como persona y como país y como todo. Y después, lo que me parece a mí que es también, ahora voy a recurrir a otra persona, que es a Belela. Belela siempre dice que deberíamos nombrar a mamá, yo ya le digo. Pero además dice otra cosa. Dice que en las escuelas se debería conocer el pensamiento de Selmar y en concreto la denuncia que hace del Tribunal Rasser, que si no sé si la conocen, pero describe muy bien al Uruguay. Siendo lo espantoso que estábamos viviendo en ese momento, igual nos sentimos identificados con esa descripción del Uruguay. Yo creo que es un desafío, Isabel, que nosotros hagamos que se conozca Salvador en las escuelas y se conozca Selmar en las escuelas de Uruguay, se conozca Selmar en las escuelas de Chile. Que eso es lo que puede ayudar desde las organizaciones sociales que tenemos nuestro propio lugar a crecer y construir para adelante en un mundo que está dificilísimo, porque lo miremos, aquí hablo como vieja, lo miramos por donde lo miramos y no sabemos por dónde agarrarlo, está muy complejo. Antes, hace unos años, uno decía, bueno, estoy mal acá y miraba para allá o para allá y decía, bueno, ahí hay un punto de referencia. Ahora los puntos de referencia son cada vez peor. Entonces me parece que puede ser un desafío decir, bueno, en esa línea de todo lo que dijo Gerardo, que es mucho mejor fundamentado y mucho mejor dicho que lo que estoy diciendo yo, en la línea de la generosidad y en la línea de conocer más, que los jóvenes tengan su propio lugar, darle herramientas en eso que dijo Gerardo, que me parece fundamental. No para copiar, no se trata de crear el miguelinismo o el allendismo, no, se trata de tomar estas personas como otras que hay en el mundo, Rosa Luxemburgo, por ejemplo, para hacer mujeres también acercar, y muchas mujeres, Belela, para que nos ayuden en la memoria desde un lado constructivo y siempre pensando en la alegría. Continuamos con las palabras de la senadora Isabel Allende y para el cierre tenemos un homenaje de la Guardia Vieja que nos va a hacer la Guardia Vieja de la Falta, que nos vienen acompañando ya incondicionalmente todos los 11 de septiembre en el homenaje. Algunas amistades ya tienen unos años y la verdad es que volver a Uruguay y volver a esta plazoleta y compartir con ustedes una vez más es muy emocionante. Produce una profunda emoción que han pasado los años y esa imagen, esa figura se mantiene. Y me gustó mucho que dijera mucho amigo Gaetano que además sea inspiración. Me parece precioso porque creo que lo ha sido, creo que lo va a seguir siendo. Pero además quiero especialmente dar las gracias a Nené, porque he tenido la oportunidad de ver el bono que ella y algunas vecinas y vecinos sacaron para lograr que cada uno donara $1 por Salvador Allende y poder llegar a este monolito. De verdad, gracias. Infinitas gracias. Es más bello un monolito que fue así, que sirvió colectivamente, cada uno haciendo su aporte, incluso que se hubiese dado desde alguna autoridad de gobierno o algo así. Por lo tanto, de verdad, gracias por ese tiempo. Y también decirles que estoy emocionada porque, bueno, me invitó este centro que nace ayer. Aquí está nuestra Mariana joven, hace bien que tengamos la gente joven, vamos renovando, me parece estupendo. Bueno, que viniera a esta inauguración del Centro de Ideas Rosa Luxemburgo, mujer que tiene que inspirarnos también,
más allá de las polémicas necesarias, pero que tenía coraje, lucha, inteligencia y valentía, no cabe ninguna duda, y que además fue asesinado. Por lo tanto, tiene que ser también una fuente de inspiración en muchos sentidos. Pero además logramos coordinar para que esta agenda yo pudiera coincidir, y hoy día me siento profundamente emocionada, ya no solo como la familia, sino como Fundación Salvador Allende, poder compartir con la Fundación de Selma Michelini con su familia y poder decir que a pesar de que tenían unos años de diferencia, pero la historia nos ha cruzado. Son historias personales, pero también son historias de nuestros respectivos países. Y Sol lo definió demasiado bien, nuestro amigo historiador. Son la historia de hombres que tuvieron sus convicciones, sus ideas, pero también sabían dialogar, también sabían tender puentes, también sabían articular. Salvador Allende tenía siempre esa impronta de generar la unidad, sobre todo esa izquierda, que a veces estaban divididas y que era tan necesaria. Y no solo eso, trató de ir más allá, no lo logró, pero también quería, en momentos difíciles, incluso poder hacer converger a fuerzas de centro, que no fue posible. Pero también es cierto que no estamos aquí para hacer un mito, pero reconozcamos que son historias que remecen. ¿Por qué? Porque querían profundamente sus países, porque tenían convicciones muy profundas, pero al mismo tiempo eran seres humanos, de carne y hueso, con sus errores, con sus aciertos. Y pienso además esa tremenda trayectoria, pienso en Salvador Allende, dirigente estudiantil secundario, después fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, presidente del Centro Alumno de Medicina, esa carrera de medicina que se ve interrumpida un par de veces porque se oponía en ese entonces a la dictadura de Ibáñez y lo relegan en todas oportunidades, que le cuesta incluso terminar su carrera de médico, y que cuando termina la carrera de médico le cerraban las puertas para cualquier trabajo, porque ya era considerado demasiado peligroso, comillas, un hombre de esas ideas. Y por lo tanto le cerraban esas puertas y tuvo un tiempo trabajando en Valparaíso de anatomopatólogo, que no era su vocación, pero fue la única posibilidad que tuvo. Y es bonito porque todavía conservan algunos de sus informes. Hay un pequeño así museíto que mantiene aquello y nos tiene que recordar entonces lo que ellos fue. La verdad es que la medicina lo acompañó siempre, pero no porque la ejerciera, porque muy tempranamente la dejó en el sentido que ya fue diputado del año 37, por primera vez. Después sería, como ya se sabe, elegido 4 veces senador y fue ministro de Estado de Salud. Pero la medicina lo acompañó siempre. Por eso fue uno de los creadores de nuestro Servicio Nacional de Salud entonces, y por eso también fundador del Colegio Médico. Y por eso siempre repetía una y otra vez la necesidad de acompañar a los niños de su nacimiento. Por eso la preocupación que él decía, el binomio mujer-niño. Por eso la necesidad de alimentar bien a esos niños, de tempranamente estimularlos. El dolor que le producía como médico si no recibían esa alimentación necesaria. Y por eso también ese medio litro de leche, que nos acompañó durante el gobierno y que ha sido una de las obras que permanecen en la memoria, pero no la única. Yo me recuerdo incluso en el periodo del gobierno que hay una casa presidencial en Viña, que supone más de descanso, y él hizo acomodar unos pabellones y traían los mejores alumnos de las escuelas más vulnerables de Chile, que pasaban una semana en Cerro Castillo, donde se paseaba, donde los hacían conocer, muchos ni siquiera habían visto el mar muchas veces, entonces era una emoción enorme. Pero además también fue una de las ideas que apoyó, que fue crear unos centros de vacaciones, porque él sentía, sobre todo por la mujer, que decía no descansa nunca, y por lo tanto era muy importante poderles dar 10 días de vacaciones donde no tuviesen que cocinar, donde fueran atendidas, donde conocieran distintos lugares turísticos, y eso fue muy hermoso. Y quiero reivindicar los más de 12 millones de ejemplares que se imprimían con nuestra editorial Quimantú, donde la lectura estaba al alcance de cualquier persona y todo tipo de obras. Entonces yo creo que, bueno, la profundización de la reforma agraria, por supuesto, la nacionalización de la banca, fueron muchas sus transformaciones muy importantes, pero siempre, y ahí donde se empalma, creo, con Selmar, y ahí nos hermana mucho, siempre dijo que el socialismo tenía que ser en democracia, pluralismo y libertad. Y ojo, que Salvador Allende de los años 60 y 70, cuando nuestra América Latina estaba polarizada,
cuando la revolución cubana era el ideal para muchos, pero para Salvador Allende, que mantuvo una amistad muy importante con Fidel y muchos de sus dirigentes, pero ese era otro camino, no para Chile, porque en Chile, él decía siempre, tenía que ser con democracia, pluralismo y libertad, y eso lo rescató siempre. Y yo creo que tiene mucho valor cuando uno va contra corriente, porque a veces es fácil seguir la corriente, pero cuando vas contra esa corriente, y en esos años la corriente iba a la toma del poder, era heroico, era romántico, era así se veía, pero no era para Salvador Allende, porque sentía que nosotros teníamos que conciliar socialismo e institucionalidad, democracia y libertad. Yo creo que esos valores son los que permanecen, y esos son los valores que nosotros queremos invocarle, y por eso quizás no es fácil. Cecilia nos hablaba que ojalá estas inspiraciones, llamemos así, o los conocimientos de su respectiva vida nos acompañen en las escuelas. Mire, yo quiero decirles la verdad, yo tuve 16 años de exilio, volví a un Chile casi el año 90, y la verdad es que era bastante difícil. Era un Chile en el cual ni siquiera hablaba de violaciones de los derechos humanos, hablaba de excesos, no hablaba de dictadura militar, decía pronunciamiento militar. No había, por supuesto, en ese momento así, la palabra justicia no existía. Tardamos bastante en esa transición democrática. Y la palabra Salvador Allende, francamente, causaba miedo. Y por eso creamos la Fundación como familia, porque sentimos que teníamos que ir justamente a dar a conocer, a poder hablar de Salvador Allende, a quitar ese miedo, a hacerle el reconocimiento que nos parecía lo justo y lo necesario, a ese hombre que había dejado ese pensamiento que, por cierto, en México, donde yo viví 16 años de exilio, bueno, para qué decirle el discurso de la Universidad de Guadalajara, cómo acompaña a todos los jóvenes hasta el día de hoy. Y es muy bonito porque cuando ingresan recién a la universidad, al menos en medicina, en la Universidad de Guadalajara, les hacen leer el discurso de Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara, donde les decía el privilegio de ser un estudiante universitario y que ese privilegio tenían que volcarlo a la sociedad, a preguntarse por qué la gente no tenía casa, qué pasaba con la enfermedad y así sucesivamente. Bueno, no estamos para hacer mitos, pero sí reconocer en estos tiempos que cuesta encontrar ese nivel de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que eso es algo que destacó mucho tanto a Salvador Allende como a Selma Michelini. Aparte de ser buenos oradores, aparte de saber vivir la vida. Yo entiendo que Selma fue un hombre muy de familia. Salvador Allende era mejor papá que marido probablemente, pero a sus hijas era adoración. Eso sí, tenemos que reconocer que por sus hijas es completo. Y aquí quiero rescatar algo que dijo Cecilia y que es muy cierto, porque ellos amaban la vida, no cabe ninguna duda. Si los acompañó, qué bueno que dijo algo que yo no conocía, el sentido del humor. Porque si algo que acompañó a mi padre toda la vida era el humor. Entonces yo no sabía que se enlazaba más también en aquello y me encanta. Pero quiero rescatar algo más, porque en esos largos exilios, pero en esa increíble solidaridad mundial, porque fue mundial que se desató después de nuestro golpe militar, quizás por la experiencia inédita de hacer este socialismo en democracia, pluralismo, libertad, por la trayectoria de Salvador Allende, por su gesto el 11 de septiembre, evidentemente, son pocos que se encuentran ejemplos como esos, pues tuvimos una obra mundial de solidaridad. Pero aquí quiero rescatar una figura, y quiero hablar de Tencha, porque fue Tencha quien llevó esa bandera, fue Tencha que trataba de unir ese exilio que estaba dividido, fue Tencha que nos daba la esperanza cuando todos estábamos sometidos a esa dictadura en Chile, los de Chile y los que estábamos afuera. Y Tencha siempre nos llevó esa voz de esperanza, de que había que ser fuertes, de ahí a mirar el futuro. Pero además con una cosa muy maravillosa, nunca sentimos de parte de ella ni rencor ni mucho menos. Lo que ella quería era que pudiésemos alguna vez recuperar nuestro Chile, y eso le permitió volver el año 90 y instalarse nuevamente en Chile con una gran dignidad, con la frente muy en alto, y me da mucho gusto que así sea. Así que, queridos amigos, solo me cabe decirle gracias por este momento, gracias por acompañarnos, gracias por siempre unirnos. Y yo creo que ya es como la tercera o cuarta vez que estoy acá y de verdad siempre siento esa misma emoción. Y siempre le digo a los míos que ir a Uruguay es muy especial porque se siente ese cariño, se siente esa solidaridad, se siente como la historia nos ha cruzado. Y por eso, querida familia Michelini, de verdad, para mí compartir con ustedes, estar juntos, especialmente un día como hoy,
porque cuando hicimos la coordinación sabíamos que estaba la marcha del silencio más tarde, pero yo no sabía en ese momento que además era el día del nacimiento de Serna Michelini. Así que de verdad que me siento muy emocionada de poder compartir estos momentos, agradecida esta oportunidad y sobre todo agradecida por el cariño y por esta esperanza que nunca debemos perder, porque al final, detrás de todos estos horrores, la vida siempre se impone y siempre sabemos mirar hacia el futuro y siempre tendremos que saber mirar hacia el futuro y sobre todo ojalá conseguir más personas jóvenes que nos acompañen, que nos renueven y que tomen esa posta, que ya ha llegado la hora que estos jóvenes también saquen la voz con más fuerza, porque este mundo está muy difícil, lo decía Cecilia. Así que necesitamos esa fuerza de juventud, acompañada de fuerza de convicciones, pero también de entender que necesitamos mirar de nuevo de una manera más solidaria, más colectiva y más fraternal. Este mundo, de verdad, necesitamos además reivindicar la paz y la democracia y la libertad. Y todo aquello hoy día está bastante extraño. Y termino diciéndoles que me siento orgullosa. Soy del Partido Socialista de Chile, me siento orgullosa de ser parte del gobierno del presidente Boric. Hemos asumido el compromiso como socialismo democrático, somos parte de esa coalición que gobierna, que se ha propuesto reformas profundas que no están nada de fáciles, porque tenemos minoría en el Congreso, en las dos cámaras. Pero por lo menos quiero decirles que digo con orgullo, queremos intentar hacer al menos algunos cambios que son tan necesarios. Entre otros, de luego, esa reforma previsional y marchar de mejor manera lo que es la salud y la educación. Que no está fácil, que ha sido difícil, lo es. Pero quiero decirles que las lealtades se mantienen, los compromisos se cumplen, las palabras tienen que ir, por supuesto, acompañada de la acción y también, yo digo, con buena gestión, porque la gente espera de nosotros también que seamos capaces de dar esa respuesta. Creo que la política hoy día es compleja, hemos perdido mucha credibilidad, la gente nos mira con desconfianza y no siempre sabemos interpretar lo que a lo mejor la persona de la calle, de a pie, nos está pidiendo. Pues llegó la hora de mirar más, de escuchar mejor y saber qué está pasando y cómo podemos colaborar con nuestro propio granito para hacer una mejor sociedad. De alguna manera seamos capaces de decir, es posible, es necesario, donde esa libertad y ese crecimiento van de la mano, donde cada persona sienta que tiene dignidad y derechos y que deben ser respetados, particularmente las mujeres, donde hemos estado siempre invisibilizadas y por eso en dignidad y en derechos. Muchas gracias. Bueno, ahora contaremos, agradecerles a todas y a todos y contamos con el agasajo de la Guardia Vieja de la Falta. Modo que ha vuelto a soñar y la murga despierta divina, fugaz golondrina que siempre volverá. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina. Sombra de la sombra de una esquina, la noche que el amor fue clausurado. Palpitantes de alegres canciones, hoy venimos al barrio a dejar farolitos de lindos colores, a que alumbren en cada zaguán, redoblando esperanza y coraje, por Margarita y amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos, nunca más. Navegando en la paz de la brisa, la murguita del humo se va, paso a paso
cumplirá. Se va. La murga que vino se va. La murga que dice y no grita. Esa murga por la Margarita, esa murga siempre volverá. Redoblando esperanza y coraje por Margarita de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayo, uruguayo. En la mañana fría del otoño lluvioso, camino a la fábrica, a la oficina, al taller, o en el patio del fondo regalan ilusiones que quieren florecer. Andan en la vereda de la panadería, caminando la feria, perfumando las calles. Son rezongonas, tristes. Son pájaros valientes que acarician el aire. ¿Quién sino las madres? Madre de indomable voluntad. ¿Qué fue? Madre de indomable voluntad, mágico estandarte de la paz, la que pregonando amores un día de abril, a los secuaces del dolor derrotará. Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sos, por tu ganas de vivir y de entregar el corazón a la antigua de la patria. Este grito de la falta es un regalo para vos, solo una vez, por tu valor. Elisa, María Esther, gracias por esperarnos despiertas, por dejar la puerta abierta a la esperanza cansada. Matilde, por tu obstinado amor por el compañero. Y un grito beso murguero para esas desconocidas que son madres de la vida como la toca Quintero. Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sos, por tu ganas de vivir y de entregar el corazón a la antigua de la patria. Ese grito de la falta es un regalo para vos, por otra vez, de amor. Al marchar no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes. Solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante. Y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida, rumbo a la madrugada, caminando. Dicen que la murga es, dicen que la murga es, dicen que la murga es. Se fue. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grandilocuente. Ay, que no cantamos que no, ay, que no cantamos que no, ni muy afilado ni muy afiatado, pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. El canto de barrio, el canto de barrio, el barrio de esta existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. Por eso en la DP vamos a ser presentes, que la falta no se mancha, pues se parte de la gente, que no
Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá llegó lo nuestro, cortito, pero lindo. Agradecemos mucho los aplausos. Para nosotros es siempre un honor y una alegría. No es la primera vez que venimos acá, por suerte. Hemos venido varios 11 de septiembre. Y venir a la Plaza Salvador Allende, ese nombre que, por lo menos a nosotros, entendemos que marcó un antes y un después en América Latina. Muchas gracias por los aplausos y hasta cuando ustedes quieran. Henchido el corazón con la esperanza, con la confianza, depositada nuevamente en vos. Pueblo querido, busca tu propio destino, para alegrar el camino. Aquí está esta sencilla canción. Se va la falta, henchido el corazón con la esperanza, con la confianza, depositada nuevamente en vos. Pueblo querido, busca tu propio destino, para alegrar el camino. Aquí está esta sencilla canción. Se va la falta, henchido el corazón con la esperanza, con la confianza, depositada nuevamente en vos. Pueblo querido, busca tu propio destino, para alegrar el camino. Aquí está esta sencilla